Buenas, mi nombre es Javier Alberto Reyes, residente de Medicina de Emergencias de segundo año de la Universidad ICESI. O el tema que me compete para hablar es sobre la punción lumbar. Para iniciar quise traerles un poco de historia y de resaltar pues que el primer médico que realizó una punción lumbar fue el doctor Heinrich Quinke, el cual fue un internista alemán que llegó a ser decano de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kiel. Está ubicada en Newcastle, en el Reino Unido, y es catalogado como el padre de la neuroinmunología. Resulta que el doctor King, desde que fue estudiante, se interesó mucho de las enfermedades a nivel del sistema nervioso central y experimentando en 1872 con perros, les inyectó a nivel de la cisterna subaracnoidea una sustancia que se llamaba cinabrio. Esta sustancia es un mineral que pertenece a la clase de los sulfuros de mercurio y produce cierta tinte. Entonces, en el momento de hacer las autopsias a estos perros, se encontró que este tinte estaba presente en todas partes del sistema nervioso central, desde los ventrículos laterales del cerebro hasta el final de la médula espinal en la columna sacra. Y desde ahí surgió la idea o existió la idea de que existía algún tipo de comunicación a nivel de todo el sistema nervioso central y que esta comunicación incluía el líquido cefalorraquídeo. Ahí se le ocurrió la idea de inventar un dispositivo para poder sacar este líquido cefalorraquídeo en los pacientes. Pero fue hasta diciembre de 1890 cuando el doctor recibió un paciente de 1 año y 9 meses, el cual tenía un diagnóstico de meningitis y él ya estaba pues en muy malas condiciones, a punto de fallecer. Al sexto día, al ver que el paciente aumentó sus síntomas y el dolor, y pues que no había nada más que hacer, decidió realizar la primera punción lumbar en este paciente, lo cual lo hizo pues con el objetivo de aliviar el sufrimiento del mismo, logrando pues con éxito este procedimiento. Posteriormente, ya en 1898, uno de sus estudiantes, que fue el doctor Beer, se le ocurrió por primera vez aplicar en el para poder realizar cirugías a nivel de rodilla, aplicar por primera vez anestesia espinal, lográndolo con éxito, resaltando pues que en esta ocasión lo que administraron fue cocaína. Entonces, ya entrando en materia, pues nosotros, para cuando vamos a realizar una punción lumbar, tenemos que tener en cuenta ciertas generalidades. Es de vital importancia, primero que todo, reconocer la anatomía a la cual nos vamos a enfrentar, y debemos saber cuál es la técnica adecuada del procedimiento, tener muy claras las indicaciones y las contraindicaciones, y de esta manera poder disminuir todos los riesgos existentes en el momento de realizar este procedimiento. ¿Y por qué es importante esto? Pues les quise traer algo muy puntual. Esto es un estudio observacional que se realizó aquí en Colombia, en la ciudad de Bogotá, donde el objetivo era ver cuál era la utilidad y el rendimiento diagnóstico de la punción lumbar en un servicio de urgencias. En este estudio, que fue comprendido del 2012 al 2013, en el que incluyeron un total de 3.160 pacientes, resaltando pues que estos pacientes, al 19,9%, de acuerdo a su motivo de consulta, se realizó una punción lumbar, y de este 20% a los cuales realizaron una punción lumbar, el 32% obtuvieron punciones lumbares anormales. Resaltar las conclusiones de los autores, donde como principal, o lo principal que ellos resaltan, es que la punción lumbar es un procedimiento muy frecuente y útil en el servicio de urgencias, el cual se realiza en la mayoría en los pacientes adultos jóvenes, y pues que va a ayudar, de acuerdo obviamente al cuadro clínico de las comorbilidades asociadas, a realizar un buen enfoque diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, cuando hablamos de punción lumbar, pues tenemos que tener claro que esto es una técnica invasiva donde el objetivo es obtener líquido cefalorraquídeo introduciendo una aguja en el espacio subaracnoideo. Y este procedimiento puede tener unas indicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas, o para administrar algún tipo de medicamento. También tenemos que tener en cuenta que antes de realizar este procedimiento, nosotros debemos realizar una historia clínica completa y un examen físico neurológico completo, ya que si lo realizamos en pacientes incorrectos, pues va a haber un aumento significativo de la morbilidad y la mortalidad. Entonces, algo muy general, debemos saber que en el momento que vamos a hacer la punción lumbar, pues nos vamos a enfrentar a una anatomía, y que la aguja que nosotros vamos a manipular, pues va a traspasar varios tejidos.
Como pueden ver ahí, va a incluir la piel, el tejido subcutáneo, el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, logrando después llegar al espacio epidural, pasar la dura madre, el aracnoides y finalmente pues llegar al espacio subaracnoideo, pues que es la meta de nosotros. Recordando pues que la distancia entre la piel y el espacio epidural es aproximadamente de 55 milímetros. O para hacernos un, ir recordando tips que nos van a servir, es equivalente aproximadamente a 2/3 de la longitud de la aguja que nosotros utilizamos en el procedimiento. Y además recordar que cuando nosotros estamos haciendo el avance de la aguja, en el momento de que llegamos a atravesar el ligamento amarillo, pues vamos a sentir un clic en el momento de atravesarla, lo cual nos puede ayudar a identificar anatómicamente poco a poco en qué sitio estamos localizados. Y respecto al líquido cefalorraquídeo, pues recordar que este es un líquido incoloro que es el resultado de un ultrafiltrado del plasma y que su principal función es administrar nutrientes y que actúa como una capa protectora del cerebro y la médula, que este es producido por los plexos coroideos, tanto en los ventrículos laterales y algunas partes por las células ependimarias, y que tiene unos aspectos muy puntuales. Es un líquido que va a ser claro, incoloro, que su velocidad de producción aproximada es de 0,5 mililitros minuto o de 500 mililitros al día, y tiene unas características tanto al contenido de proteínas, de glucosa y de células que vamos a encontrar en él. Tenemos que recordar que a nivel del sistema ventricular aproximadamente hay 25 mililitros de líquido cefalorraquídeo, mientras que el resto o la mayoría de líquidos se encuentran en el espacio subaracnoideo, equivalente a aproximadamente unos 125 mililitros. Es decir, que la tasa de recambio total de este líquido cefalorraquídeo es de 3 veces en un día. Es importante tenerlo en cuenta para algunas cosas. Respecto a las indicaciones, como les había dicho, hay unas indicaciones que son diagnósticas, otras que son terapéuticas y otras pues para aplicación de medicamentos. Entonces, cuando hablamos de las indicaciones diagnósticas, pues nos vamos a enfrentar cuando queremos nosotros realizar algún tipo de diagnóstico o determinar una etiología de alguna patología infecciosa, por ejemplo en las meningitis, ya sean virales, bacterianas o fúngicas. Cuando queremos realizar algún diagnóstico oncológico, por ejemplo, en los pacientes que cursan con una carcinomatosis meningia, en pacientes que tienen alguna enfermedad inflamatoria o desmielinizante, como en la esclerosis múltiple o en el síndrome de Guillain-Barré. Y recordar que al nosotros realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo, este tiene una alta sensibilidad y especificidad para determinar la presencia, por ejemplo, en las infecciones, ya sean bacterianas o fúngicas o virales, y pues de ahí su importancia. Cuando hablamos de las indicaciones terapéuticas, estas pueden ser básicamente para ya sea ayudar a la reducción de la presión intracraneal, realizando pues extracción de líquido cefalorraquídeo, o para la aplicación de medicamentos intratecales que ya pueden ser antibióticos o quimioterapia, o para la administración de analgesia o anestesia en pacientes que van a ser llevados o sometidos a algún tipo de procedimiento. Y otra de las indicaciones ya un poco más puntuales es cuando necesitamos realizar pruebas específicas en el líquido cefalorraquídeo, en las cuales podemos evaluar el recuento celular, medir la glucosa, realizar cultivos, medición de proteínas específicas como la mielina o medir el lactato. También tenemos que tener en cuenta que respecto a la punción lumbar hay varias contraindicaciones que siempre debemos tener muy claras. ¿Cuáles son? Pues primero que todo y la más importante, pues evaluar que nuestros pacientes no tengan un síndrome de hipertensión endocraneal o que no tengan signos de herniación cerebral por imágenes. Pues la mayoría de veces lo logramos identificar por medio de tomografía. Que estos pacientes no tengan algún tipo de infección local en el sitio de punción, ya sea un cuadro de celulitis o un absceso. Que en el sitio de punción no vaya a haber presencia de una masa a nivel espinal, que nuestros pacientes no estén trombocitopénicos. En alguna literatura se considera que en los pacientes que tengan unas plaquetas menor de 20.000 es una contraindicación absoluta, y que idealmente este procedimiento debe realizarse en pacientes con plaquetas mayores a 50.000. Lo mismo en pacientes que estén recibiendo algún tipo de manejo anticoagulante en las últimas 24 horas o que
padezcan de alguna coagulopatía, ya sea una hemofilia o una enfermedad de von Willebrand, lo cual pues va a contraindicar la realización de estos procedimientos y que en caso de ser posible, por ejemplo, en los pacientes que están recibiendo anticoagulantes, realizar la reversión o en caso de que este tipo de procedimiento no sea de carácter emergente, pues esperar un poco a que los parámetros, ya sea los valores de las plaquetas o el INR mejoren para poderla realizar. Y tener en cuenta además, pues que también hay algunas contraindicaciones en pacientes que han tenido traumas vertebrales o cirugías lumbares previas con material de osteosíntesis, o en los pacientes que estemos sospechando que cursan con una compresión medular en el sitio donde se realiza la punción. Y hay dos puntos muy específicos que son en los pacientes que están cursando con un estatus convulsivo o en los pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, en los que se recomienda diferir el procedimiento hasta que cualquiera de estas dos situaciones mejoren, ya que por dificultad en la realización o porque en el momento de nosotros colocar o posicionar nuestros pacientes puede empeorar cualquiera de estos cuadros. También debemos recordar que hay algunos factores de dificultad para realizar este procedimiento. Básicamente estos factores de dificultad son dados por los pacientes en pacientes que tengan sobrepeso, los pacientes muy añosos que tengan algún tipo o que tengan algún tipo de alteración de la anatomía de la columna. Tener en cuenta que también dependemos del grado de cooperación de nuestros pacientes. En pacientes agitados o con un estado de conciencia alterado, pues va a ser mucho más difícil realizarlo. Es importante también que recordar que este es un procedimiento que es operador dependiente, entonces que dependiendo de la experiencia de que cada quien al realizar este procedimiento, pues va a ser más fácil lograr el éxito en el momento de su realización. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una punción lumbar, debemos tener siempre presente, antes de iniciar este procedimiento, que tenemos que tener unos materiales disponibles ya a la mano. Hay unos kits de punción lumbar que ya venden pues varias casas farmacéuticas y pues varían ligeramente según el fabricante de uno al otro. Pero básicamente lo que debe contener todos estos kits, como pueden ver a mano izquierda de la diapositiva, es lo siguiente, pues debemos primero contener una solución antiséptica, algún material para realizar la anestesia, que en la mayoría de los casos es lidocaína. Debemos tener jeringas para el momento de realizar la infiltración, un campo estéril, gasas. En algunos casos, algunos kits cuentan con manómetros para medir la presión, los tubos para hacer la recolección de las muestras, los cuales deben ser estériles, y tener una aguja espinal, el cual el calibre y la longitud de la aguja pues, va a depender del tipo de pacientes. Recordando pues que en los pacientes adultos más o menos se necesita una aguja de 3,5 pulgadas y de aproximadamente 9 centímetros de largo y que va a ser de un calibre de 20 a 22. Y recordar también nosotros debemos estar familiarizados con el tipo de agujas que vamos a utilizar, ya que hay agujas que son cortantes y otras que son atraumáticas. Y dependiendo de cuál vayamos a utilizar en el procedimiento, pues hay algunas indicaciones o algunos tips en el momento de realizar la punción. Obviamente en el momento de también nosotros realizar la punción, pues debemos contar con nuestros equipos de protección personal, con los cuales ya estamos familiarizados, que son la bata, unos guantes estériles, un gorro quirúrgico y la mascarilla facial. Básicamente se recomienda es cuando este procedimiento se va a hacer para la colocación de un catéter o cuando se va a realizar la inyección de algún tipo de sustancia o material en el canal espinal, lo cual pues debemos tener presente. Entonces, antes de nosotros realizar la punción, debemos tener una preparación previa, debemos tener un conocimiento completo de nuestra historia clínica con las indicaciones o contraindicaciones pues, que previamente les mencioné y garantizar la firma del consentimiento informado, teniendo en cuenta pues, que esto se va a garantizar cuando nuestros pacientes comprendan 100% de qué trata el procedimiento, cuáles van a ser los riesgos que corran y permitir que hagan todas las preguntas que tengan y que nuestros pacientes pues autoricen la realización del mismo. Además,
Antes de iniciar, pues debemos explicarle a los pacientes que esto puede ser un procedimiento algo incómodo, doloroso, que no nos va a llevar mucho tiempo y que aproximadamente dura unos 30 minutos. Entonces, ya cuando hablamos del posicionamiento, pues hay dos técnicas para nosotros colocar a nuestros pacientes. La técnica que nosotros elijamos va a depender del tipo de paciente al cual nos estemos enfrentando, de la colaboración que él nos brinde, de la capacidad que ellos tengan de permanecer quieto durante todo el procedimiento y en la que ellos se sientan cómodos. Entonces podemos colocar a nuestros pacientes ya sean de cúbito lateral o sentados. Se prefiere que sean de cúbito lateral, ya que así se va a poder obtener una adecuada presión de apertura y se van a reducir los riesgos en el momento de las complicaciones postpunción, como son la cefalea postpuncional. Cuando nosotros colocamos a nuestro paciente o es posible colocar a nuestro paciente en decúbito lateral, debemos recomendar que se coloquen en una posición fetal, así como se ve en la imagen, o si el paciente va a estar sentado, recomendar, como dice en la literatura, colocarlo como en posición de gato, que quiere decir como que pues que esté con la espalda flexionada y hacia adelante, porque de esta forma pues vamos a lograr que aumenten los espacios entre las apófisis espinosas. Debemos recordar como recomendación tener que cuando nosotros ubiquemos a nuestros pacientes, si el paciente va a estar sentado, debe estar totalmente perpendicular a la cama en la que esté sentado. Y si están de cúbito lateral, debe trazar una línea paralela exacta a la cama para que el procedimiento sea más fácil. También recordar que cuando nosotros, si nosotros somos diestros, idealmente el paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo, y una de las recomendaciones que le podemos hacer a los pacientes para que sea más cómodo el procedimiento y nos ayude es colocar algún tipo de almohada en medio de las piernas. Además, como tip, recordar pues que el paciente debe estar en una superficie dura, ya sea una camilla, una mesa, para que que con el peso de esto no se vaya a hundir y nos vaya a alterar la anatomía. Y recordar que pues no siempre nos vamos a enfrentar a la misma calidad de pacientes, entonces debemos aprender a realizar este procedimiento en todas las posiciones posibles. En el caso de que el paciente esté sentado, también nosotros le podemos colocar una silla para que apoye sus piernas si en este caso el paciente se siente más cómodo, ya que, como les había mencionado, es imprescindible la colaboración de ellos en el momento de realizarla. Entonces, después de nosotros posicionar a nuestros pacientes, el paso a seguir es que debemos trazar una línea imaginaria entre las crestas ilíacas, lo cual va a ser aproximadamente o nos va a marcar aproximadamente la cuarta vértebra lumbar. Y en ese momento vamos a ubicar a nivel de la línea media pues la apófisis espinosa. Entonces ahí, como pueden ver en la imagen, con medio de palpación vamos a ubicar dónde vamos a poder funcionar, ya, lo cual puede ser o entre los espacios de L3, L4 o entre L4 y L5, ya que se ha visto pues que en este punto no vamos a estar con riesgo de involucrar el cordón espinal, el cual pues recordemos llega hasta L1 y pues va a ser segura la realización de este. Antes de nosotros realizar la limpieza y la preparación de la piel, se recomienda demarcar el sitio de punción, ya que en el momento de nosotros hacer limpieza o anestesia, este punto se nos puede perder. Entonces se recomienda utilizar algún tipo de marcador indeleble o algo similar para poder realizarla. Posterior a nosotros ya ubicar el punto de punción, pues ya procederemos a realizar la limpieza, la cual pues obviamente previa a una técnica adecuada de lavado de manos, vamos a realizar la aplicación de alguna solución, ya sea yodada, puede ser una solución yodada o con clorexidina, pero algunos autores, digamos, están contra el uso de esta por el riesgo de causar aracnoiditis. Y aunque su evidencia en esto es limitada, y recordar pues que nosotros debemos realizar una limpieza en una zona amplia y con un patrón espiral o de círculos concéntricos. Después de nosotros realizar la limpieza de la piel, se va a dejar secar y posteriormente pues procederemos a delimitar el área a trabajar con unos campos estériles. Ya después de logrado esto, pues vamos a realizar la anestesia. Entonces, de recordar que lo que vamos a hacer es infiltrar a nivel de los espacios intervertebrales lumbares y que esta infiltración va a ser por planos.
desde la piel hasta los planos más profundos, recordando pues que la piel es el sitio donde hay más sensibilidad. En algunas instituciones o en algunos casos recomiendan el uso de anestésicos tópicos locales para que el procedimiento sea mucho más cómodo para nuestros pacientes, o en caso de que los pacientes estén bajo niveles de alta ansiedad o que estén agitados, se puede también realizar la administración de sedantes o analgésicos a nivel endovenoso para así tener una mayor tasa de éxito. Entonces, después de lograr esto, procederemos a realizar la punción. Entonces, cuando vamos a realizar la punción, pues lo primero es identificar nuevamente los puntos anatómicos y vamos a proceder a insertar la aguja, la cual debe ser de forma firme a nivel de la línea media, apuntando a la cara superior de la apófisis espinosa inmediatamente superior y avanzando lentamente. Recordando, como ya les había dicho, que cuando nos vamos a estar enfrentados frente a alguna resistencia, esta va a ser por el ligamento amarillo, y que después de vencer esta resistencia que se puede sentir o se puede sentir un clic al vencerla, se procederá a avanzar muy lentamente y cada 2 minutos retirar el bisel de la aguja, verificando la obtención o no del líquido cefalorraquídeo hasta lograrlo. Recordar que esta aguja debe ir en dirección cefálica más o menos entre 15 y 30 grados, o como un tip que puede ayudarnos en el momento de realizar, apuntando hacia el ombligo del paciente, recordando que avanzar de forma lenta hasta llegar hasta el espacio subaracnoideo. Algo que siempre tenemos de tener en cuenta y que no podemos olvidar en el momento de realizar la punción es que si encontramos con una resistencia o estamos chocando con el hueso, nosotros debemos retirar la aguja hasta el espacio subcutáneo, y ahí en ese punto ya podemos redireccionar la aguja y no realizarlo en planos más profundos. Y que cuando se haya logrado o se esté realizando la punción, en el momento de estar verificando cada 2 milímetros, como les digo, el avance de la aguja y el obtener o no líquido cefalorraquídeo, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, pues que si el líquido cefalorraquídeo sale con dificultad, recomienda girar el bisel 90 grados, porque probablemente esto se deba que el líquido cefalorraquídeo esté saliendo muy lento con dificultad a que esté obstruido de la abertura de la aguja. Y en caso, pues que obviamente si no tenemos ningún tipo de líquido, pues lo que se recomienda es redirigir la aguja en planos superficiales y elegir una nueva dirección de entrada. Siempre tenemos que estar atentos cuando realicemos este procedimiento si nuestros pacientes presentan algún tipo de dolor o sensación de corrientazo, principalmente a nivel de los miembros inferiores, porque pues ahí nos está dando un signo de alarma de que estamos realizando el procedimiento de forma inadecuada. Entonces, después de nosotros realizar la punción, en el caso pues que sea necesario, procederemos a realizar pues la obtención de la presión de apertura en los pacientes. Recordar que esta presión de apertura la podemos medir o obtener cuando el paciente se encuentra en una posición de cúbito lateral, y se va a realizar inmediatamente después de lograr con éxito la punción, y se puede hacer de 2 formas: o con un manómetro de columna, que en algunos casos o algunos kits podemos contar con él, o como lo realizamos en la clínica, que es con una llave de 3 vías y un tubo flexible que va conectado a esta para poder realizar la medición. Entonces, recordar que cuando nosotros conectamos este tubo flexible a la llave de tres vías, perdón, vamos a realizar la medición inmediatamente después de que la columna líquido cefalorraquídeo haya dejado de ascender. Y ahí vamos a realizar la medición con una regla, recordando pues que la presión de apertura normal en un paciente adulto está entre 70 y 200 milímetros de agua. En el momento de ya nosotros recolectar las muestras, después de realizar la medición de la presión de apertura, recordar que debemos dejar drenar libremente el líquido cefalorraquídeo y en ningún momento debemos realizar succión con una jeringa, ya que una pequeña cantidad de presión negativa pues puede producir o alterar de forma considerable la presión intracerebral, o puede producir hemorragias. Entonces, recordar que esto debe ser libremente, y la cantidad de líquido y el líquido se va a recolectar en tubos estériles, generalmente se hacen en 4 tubos, y que va a dar un total aproximado entre 8 a 15 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Aunque debemos recordar o de resaltar que
en el caso que los pacientes requieran algún tipo de estudio especial, se pueden llegar a extraer hasta 40 milímetros de líquido cefalorraquídeo de una manera segura. Pero es importante tener en cuenta que nosotros debemos limitar la obtención de este líquido a la cantidad mínima necesaria que vayamos a requerir para el estudio. Y después de haber realizado la obtención de las muestras, quería resaltar aquí pues, los cuidados pospunción. Resulta que por mucho tiempo se recomendaba pues alta ingesta de líquidos o administración de líquidos endovenosos a los pacientes y reposo en cama por 2 o más horas para evitar las complicaciones pospuncionales en nuestros pacientes. Pero recientemente la literatura ha demostrado, pues la evidencia muestra que no hay resultados significativos ni respecto al reposo en cama o a la administración de algún tipo de líquidos para la prevención de las complicaciones. Por ejemplo, aquí les traje una revisión realizada por Cochrane que fue publicada en el 2013, en la que en total se incluyeron 23 estudios con más de 2.400 participantes y demostró pues que no hay ningún resultado significativo en alguno de estos cuidados y que de hecho los pacientes se ha demostrado después de haberse sido sometidos a una punción lumbar pues pueden realizar sus actividades normalmente sin ninguna diferencia a nivel de las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues resulta que por este procedimiento pues pueden haber múltiples complicaciones. Nuestros pacientes se pueden quejar de un dolor local en el sitio de la punción o referido, de síntomas radiculares y lumbalgia, teniendo en cuenta que estas complicaciones o estas manifestaciones no es que sean muy frecuentes y pueden llegar a ser hasta el del 13% en algunos estudios en los pacientes sometidos a una punción lumbar, pero básicamente los pacientes van a experimentar es un dolor que es transitorio y de tipo eléctrico a nivel de los miembros inferiores y que la presencia de que estos síntomas radiculares sean sostenidos o que haya una lesión radicular de forma permanente, pues sí van a ser mucho más raros. Respecto a las hemorragias, tener en cuenta pues que esto es una complicación grave, que se presente una hemorragia grave, una hemorragia que pueda comprometer la médula espinal, pero pues los pacientes trombocitopénicos o que tengan algún tipo de trastorno hemorrágico, pues son los que, o que hayan recibido algún tipo de terapia anticoagulante, pues son los que van a estar sometidos a mayor riesgo de esta complicación. En algunos casos se ha visto, en algunos estudios se ha visto que puede llegar a ser hasta la frecuencia hasta de un 2% y nosotros la debemos sospechar en los pacientes que posterior a realizar una punción lumbar empiecen a presentar síntomas neurológicos. También, pues, como complicaciones mucho más comunes, se pueden presentar infecciones. Por eso tener en cuenta que no podemos realizar una punción lumbar en un sitio donde donde haya presencia de un absceso, sospecha de un absceso o una celulitis local. Y que estas infecciones pues pueden producir ya sea o infecciones locales o ya pueden producir abscesos a nivel epidural o a nivel de médula espinal o pueden producir discitis. Entonces, nosotros tenemos que tener muy presente siempre esto y recordar que la presencia de bacteremia en nuestros pacientes pues no es ninguna contraindicación para la realización de este procedimiento. Es importante por esto que cada vez que nosotros realicemos una punción lumbar, posterior a esta, también debemos siempre realizar un examen neurológico completo para evaluar si está presentando alguna de las complicaciones que ya les mencioné previamente. Y como apartado, les quise traer las dos complicaciones que son la cefalea postpuncional, que es la complicación más frecuente, que según alguna serie de casos puede llegar a presentarse en casi el 37% de los pacientes en las primeras 48 horas posterior al procedimiento, y esta se debe a que hay una fuga de líquido cefalorraquídeo a través del sitio donde nosotros realizamos la punción y que esta fuga va a exceder o va a ser mayor a la tasa de producción. Esta fuga va o esta incidencia va a ir aumentando en relación al tamaño de la aguja que nosotros utilizamos. Por eso es importante realizar una buena selección de nuestros dispositivos para que las complicaciones sean menores. Y cuando los pacientes presentan esta cefalea postpunción, pues los síntomas básicamente que nosotros vamos a encontrar son náuseas, vómito, mareo, tinnitus o alteraciones a nivel visual. Y la otra complicación que les quise traer aparte es la presencia de herniación,
Es una complicación mucho menos infrecuente, pero con muy alta mortalidad. Y esta se debe a que los gradientes de presión presentan grandes cambios entre los compartimientos craneal y lumbar, lo cual va a llevar a un incremento de los gradientes durante la punción, lo que finalmente pues, va a llevar a una hernia del tronco encefálico, pues pudiendo llevar a nuestros pacientes a la muerte en los casos más extremos. Y finalmente, para terminar, quería resaltar un punto aparte que ameritaría una revisión más completa y exhaustiva al respecto, es que ya la literatura ha demostrado que el uso de la guía ecográfica ha reducido tanto los procedimientos fallidos como guía para identificar las estructuras a las cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, aunque no tenemos experiencia en esto, pues es un punto importante que deberíamos tener en cuenta y podríamos abordar posteriormente. Y básicamente esto era lo que les traía el día de hoy y pues muchísimas gracias.